El reloj de mi abuelo desapareció un martes, y esa fue la primera vez que sentí miedo dentro de mi propia habitación. Lo había guardado en el cajón del escritorio esa misma mañana. Estaba seguro, porque incluso tomé una foto rápida de unos documentos, y en la esquina de la imagen se veía la cajita donde lo guardaba. Cuando regresé del trabajo, el cajón seguía cerrado, pero el reloj ya no estaba adentro. Vivía con Andrés desde hacía 8 meses, compartiendo departamento para bajar gastos. Pagaba a tiempo, casi no hacía ruido. Nunca me dio motivo de queja. Pero semanas antes del reloj, ya habían empezado a pasar cosas raras. Objetos movidos del lugar. Un billete que dejé sobre el escritorio desapareció y volvió a aparecer días después en otro sitio. Unos audífonos se esfumaron y reaparecieron encima de una repisa que yo ya había revisado 2 veces. Pensé que era yo, que estaba distraído, que el estrés del trabajo me hacía imaginar cosas. Pero el reloj no era un objeto cualquiera. No se pierde por accidente. No se mueve solo. Le pregunté a Andrés esa misma noche, tratando de sonar casual. Le dije que buscaba un reloj viejo, que capaz lo había visto por ahí. Me miró con una cara de sorpresa, que parecía genuina, y me dijo que ni siquiera sabía que yo tenía un reloj así. No hubo nervios, no hubo pausas raras. O decía la verdad, o mentía perfectamente. Esa noche, empecé a dejar señales invisibles en mi cuarto. Una hoja doblada detrás de la puerta. Una moneda apoyada en el borde de una repisa, en un ángulo específico que memoricé con una foto. Tomé costumbre de fotografiar mi escritorio antes de salir cada mañana, como si documentara una escena del crimen dentro de mi propia vida. Los primeros 2 días no pasó nada, y hasta me relajé, pensando que quizás sí había exagerado. Pero al tercer día, cuando volví del trabajo, la moneda estaba en un ángulo distinto, y la hoja detrás de la puerta había sido movida apenas unos centímetros. Alguien entraba. Alguien entraba cuando yo no estaba. Y ese alguien sabía moverse con cuidado. Guardé bajo llave lo que de verdad me importaba. Mi laptop, documentos, tarjetas. Cerraba mi puerta con seguro cada vez que salía. Algo que jamás había hecho antes en un departamento donde se supone que confiaba en la persona con la que vivía. Pero cerrar con llave no resolvía la pregunta que no me dejaba dormir. ¿Quién entraba? ¿Y qué buscaba exactamente? Sospeché de todos. Del casero, que tenía copia de las llaves. De algún amigo de Andrés, que quizás se quedaba en el departamento cuando yo no estaba. Incluso dudé de mí mismo otra vez, preguntándome si estaba desarrollando algún tipo de paranoia. Pero había algo que no cuadraba con esa idea. Las cosas movidas solo ocurrían en mi habitación. La de Andrés, según pude confirmar sin que se diera cuenta, permanecía intacta. Decidí que necesitaba pruebas reales, no monedas ni hojas de papel. Necesitaba ver quién entraba con mis propios ojos, aunque yo no estuviera ahí para verlo en persona. Busqué en línea cámaras pequeñas, discretas, que pudiera esconder sin que nadie notara nada raro. Encontré una del tamaño de un cargador, USB, con batería de varias horas y grabación en la nube. La pedí esa misma noche, con envío express. Mientras esperaba que llegara, seguí documentando cada pequeño cambio, cada objeto fuera de lugar, cada indicio de que no estaba imaginando nada. La cámara llegó 2 días después. La escondí entre unos libros, en un estante que apuntaba directo al escritorio y a la puerta de mi cuarto. Esa misma tarde, antes de salir a trabajar, la encendí por primera vez. Los primeros 2 días de grabación no mostraron nada fuera de lo normal. Revisaba el material por las noches, adelantando los tramos vacíos, buscando cualquier movimiento en la puerta. Nada. Me pregunté si quien fuera que entraba se había dado cuenta de que algo raro pasaba, si de alguna forma había notado mis marcas o mi actitud más cuidadosa. Al tercer día, mientras revisaba el video esa noche, vi la manija de mi puerta moverse. Eran las 4:40 de la tarde, más de 2 horas después de que yo saliera al trabajo. La puerta se abrió despacio y Andrés entró a mi habitación. No dudó, no se asomó primero, como alguien que entra por error. Caminó directo hacia mi escritorio,
con la seguridad de quien ya conoce el lugar. Se quedó ahí congelado un segundo, viendo el video, sin poder creer lo que tenía frente a mí. Andrés abrió el primer cajón, revisó rápido entre mis cosas y sacó algo que no alcancé a distinguir bien por el ángulo. Lo guardó en el bolsillo de su sudadera y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de él, con el mismo cuidado con el que había entrado. Me quedé viendo la pantalla en silencio durante varios minutos. Ahí estaba la respuesta que llevaba semanas buscando. Y sin embargo, sentía más preguntas que antes. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Qué más se había llevado? ¿Por qué? Si necesitaba dinero o lo que fuera, no simplemente me lo pedía en lugar de entrar a escondidas cada vez que yo no estaba. Revisé los días anteriores otra vez, esta vez con más paciencia, buscando cualquier detalle que se me hubiera pasado. Encontré 2 entradas más de la semana anterior, ambas en horarios distintos, ambas con el mismo patrón. Entraba, revisaba mis cajones, se llevaba algo pequeño y salía. En una de esas grabaciones, alcancé a ver que sostenía mi cartera unos segundos antes de dejarla en su lugar. Esa noche, no dormí pensando en cómo confrontarlo. Quería hacerlo bien, con pruebas suficientes, sin darle oportunidad de negarlo o de darme una explicación a medias que me dejara con más dudas. Decidí esperar un poco más, seguir grabando, entender el patrón completo antes de decir una sola palabra. Al día siguiente, mientras fingía una conversación normal en la cocina, le pregunté con calma cómo iba todo en el trabajo, si tenía problemas de dinero, cualquier cosa que me diera una pista de por qué estaba haciendo esto. Me dijo que todo estaba bien, que el trabajo iba lento, pero nada grave. Ninguna señal de que supiera que yo ya tenía la respuesta frente a mis propios ojos. Esa tarde, decidí revisar algo que no había considerado antes: mis propias cuentas y documentos. Si entraba a mi cuarto con tanta frecuencia, quizás no solo buscaba objetos pequeños. Revisé mi carpeta de papeles importantes y noté que faltaba una copia de mi identificación que guardaba ahí desde hacía meses, junto con un estado de cuenta bancario impreso que había dejado ahí sin pensarlo 2 veces. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Una cosa era que Andrés se llevara audífonos o algo de efectivo suelto. Otra, muy distinta, era que tuviera en su poder una copia de mi identificación y un estado de cuenta con mi número de tarjeta parcialmente visible. Ya no se trataba de curiosidad ni de pequeños hurtos sin importancia. Esto podía convertirse en algo mucho más grave. Revisé mis cuentas bancarias esa misma noche, línea por línea, buscando cualquier movimiento que no reconociera. No encontré nada extraño todavía, pero eso no me tranquilizó. Si estaba planeando usar mi información, quizás simplemente no lo había hecho todavía, o lo estaba haciendo de una forma más cuidadosa para no levantar sospechas de inmediato. Decidí seguir el patrón un poco más, esta vez prestando atención a otros detalles del video. Noté que Andrés revisaba su teléfono justo antes de entrar a mi cuarto cada vez, como si estuviera confirmando algo o hablando con alguien. En una de las grabaciones más recientes, alcancé a escuchar, apenas audible, que decía un nombre por teléfono antes de guardar el celular y entrar a mi habitación. Ese nombre no me sonaba de nada. Busqué en sus redes sociales, algo que jamás había hecho antes, porque simplemente no había razón para hacerlo, y encontré una conversación pública en un grupo de compraventa local. Ahí, publicado hacía apenas 4 días, estaba mi reloj, el mismo reloj de mi abuelo, con una descripción genérica y un precio bastante por debajo de lo que realmente valía. La publicación no tenía su nombre real, usaba un perfil distinto, pero la foto del reloj coincidía exactamente con una marca que yo mismo había hecho sin querer. Un pequeño rayón en la parte de atrás que solo alguien que lo hubiera tenido en las manos podría fotografiar de esa forma tan específica. No había duda. Andrés estaba vendiendo mis cosas. Encontré publicaciones anteriores del mismo perfil, algunas con objetos que reconocí de inmediato. Los audífonos que había dado por perdidos, una consola portátil que pensé que se me había descompuesto y guardado sin darme cuenta dónde. Incluso una pluma que me había regalado un colega del trabajo. Todo vendido a precios bajos, todo publicado en fechas que coincidían
con mis propias sospechas de meses atrás. Con esa información, empecé a entender el panorama completo. No era solo curiosidad, ni una obsesión extraña por entrar a mi cuarto. Era un negocio silencioso, construido a costa mía, usando mis propias pertenencias como mercancía. Y con mi identificación y mi estado de cuenta en su poder, no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar si el dinero de vender objetos pequeños ya no le alcanzaba. Esa noche, guardé cada prueba en 3 lugares distintos: mi computadora, un correo electrónico privado y una memoria física que escondí fuera del departamento, en el auto de un amigo. No quería arriesgarme a que, si algo salía mal, toda la evidencia desapareciera junto con mis cosas. Sabía que había llegado el momento de actuar, pero necesitaba hacerlo de forma inteligente. Antes de confrontarlo, decidí hacer una última verificación. Necesitaba saber si el estado de cuenta y mi identificación habían sido usados para algo más allá de simples fotografías guardadas en su teléfono. Llamé al banco con la excusa de revisar movimientos recientes y pedí que me confirmaran si existía alguna solicitud de tarjeta adicional o cambio de información asociada a mi cuenta. La respuesta me heló por completo. Había una solicitud reciente de una tarjeta adicional, hecha apenas hacía 5 días, cancelada automáticamente por el sistema del banco debido a una inconsistencia en los datos de verificación. No se había completado, pero el intento existía, con fecha y hora registradas. Alguien había intentado usar mi identidad para obtener crédito a mi nombre. Con esa confirmación, ya no tenía ninguna duda de la gravedad de lo que estaba pasando. Reuní todas las pruebas, los videos de las cámaras, las capturas de las publicaciones de venta, el registro del banco sobre el intento de solicitud. Contacté a un amigo que trabajaba en un despacho legal para preguntarle qué pasos debía seguir antes de hablar con Andrés directamente. Me dijo que no lo confrontara solo y que mejor no le adelantara nada hasta tener todo bien asegurado. Su consejo fue simple: primero la denuncia, para que quedara todo registrado, por si Andrés reaccionaba mal o trataba de deshacerse de algo en cuanto se sintiera descubierto. Al día siguiente fui y puse la denuncia con todo lo que había juntado. El oficial que me atendió vio los videos, las publicaciones y el reporte del banco y me dijo que con eso alcanzaba de sobra para abrir una investigación por robo y por el intento de usar mi identidad. Me pidieron que no hiciera nada por mi cuenta hasta que ellos actuaran. Esa misma tarde, 2 oficiales llegaron al departamento mientras Andrés estaba en casa. Le explicaron que existía una denuncia en su contra y le mostraron parte de la evidencia recopilada. Su reacción inicial fue de negación total, insistiendo en que todo era un malentendido, que él jamás había entrado a mi habitación ni había tocado nada mío. Pero cuando le mostraron el video, donde se le veía abriendo mi cajón con total familiaridad, su actitud cambió por completo. Dejó de negar y simplemente se quedó en silencio, sin ofrecer ninguna explicación. Los oficiales revisaron su habitación con autorización y encontraron ahí varios objetos que coincidían exactamente con lo que yo había reportado como desaparecido, incluyendo cosas que ni siquiera sabía que faltaban. Entre lo encontrado estaba una copia impresa de mi estado de cuenta bancario y una fotografía de mi identificación guardada en su teléfono, en una carpeta oculta bajo un nombre genérico. Con eso, la denuncia dejó de ser solo mi palabra contra la suya y se convirtió en un caso respaldado por evidencia física, digital y bancaria, imposible de negar. Andrés fue detenido esa misma tarde, mientras se procesaba todo. Antes de que se lo llevaran, me miró un segundo, como buscando algo que decir, pero no encontró ninguna palabra. Yo tampoco tenía nada que decirle. Meses de sospechas, de dudas sobre mi propia cordura, de puertas cerradas con llave en mi propia casa, terminaban en ese silencio incómodo entre 2 personas que alguna vez confiaron una en la otra. En los días siguientes, tuve que reorganizar por completo mi vida dentro de ese departamento. Cambié la chapa de mi habitación, aunque ya no tenía sentido, y empecé a buscar un lugar nuevo donde vivir solo, sin importar que fuera más caro. El dinero que había ahorrado compartiendo gastos con alguien más ya no valía la tranquilidad que había perdido durante esos meses. El proceso legal
avanzó más rápido de lo que esperaba, gracias a la cantidad de evidencia que había reunido antes de presentar la denuncia. Andrés terminó enfrentando cargos formales por robo y por el intento de fraude de identidad, algo que quedó registrado no solo como un problema entre roomies, sino como un delito con consecuencias reales fuera de las cuatro paredes de nuestro departamento. Recuperé algunos de mis objetos, incluido el reloj de mi abuelo, que la policía logró rastrear a través del comprador que lo había adquirido en la publicación de venta. Otros objetos nunca aparecieron, perdidos entre transacciones que ya se habían completado antes de que yo lograra reunir pruebas suficientes. Aún así, recuperar el reloj se sintió como cerrar un capítulo que había estado abierto durante demasiado tiempo. Todavía pienso en esos meses, dudando de mí mismo, revisando cajones y tomándole fotos a mi propio escritorio, como si viviera dentro de la escena de un crimen. Esa sensación de que algo no estaba bien nunca se fue, ni siquiera cuando trataba de convencerme de lo contrario. Hoy vivo solo, en un departamento más pequeño, pero es completamente mío. Ya no reviso mis cajones antes de salir, ni tomo fotografías de mi escritorio, como si documentara un crimen constante. La tranquilidad de saber que nadie más entra a mi espacio cuando no estoy ahí vale mucho más que cualquier ahorro que pude haber tenido compartiendo gastos con la persona equivocada. A veces pienso en cómo hubiera sido esa historia si nunca hubiera instalado esa cámara. Si simplemente hubiera dejado pasar cada pequeña señal como producto de mi imaginación. Probablemente Andrés seguiría entrando a mi habitación, seguiría llevándose lo que quisiera, y quizás en algún momento sí habría logrado usar mi identidad para algo mucho más grave que una tarjeta cancelada a tiempo. Y pensar que estuve a nada de convencerme de que todo era producto de mi cabeza.